Ahora sí, amigos y amigas, con un fuerte aplauso le recibimos a la anfitriona número 1, Daniela Sayer. Pero bienvenida, pero qué linda tenerte un viernes. Ay, sí, otra energy, ¿no? ¿Viste? Un relajo. ¿Viste que sí? Sí. ¿Qué repercusiones? Vamos a decir que hizo un encuentro. Una tertulia. Una tertulia. Una tertulia, sí, tal Que cual. era la idea era de empezar a verse físicamente, ¿no? Un poco sí. Un poco como, che, gobierna Milei y parece que va a seguir gobernando. O sea, no se va a ir la semana que viene. Vamos a volver a juntarnos e intentar ser felices porque la vida continúa. Claro, digamos, claro, ¿no? claro, Un claro. poco eso. Vino un porcentaje alto del equipo de Maldita, como Sí. de la mesa un 50%. Claro. Bien. Claro. Claro. Sí. Y vino McLaughlin. Y la verdad que pasó algo fuerte con la tertulia. Primero que duró muchísimas horas, como hacía muchísimos años, que gente más 35, más 40, no estábamos como tanto tiempo en lo que es la noche y todo eso. Y después al día siguiente, muchos mensajes como emocionados. Ah, Claro. mirá, qué lindo. De haber conectado, Incluso ¿no? un audio de McLaughlin que no voy a poner al aire, pero muy sentido. Como, boluda, qué fuerte lo que pasó. Necesitamos más de esto. Como me siento distinto, como mucho eso, ¿no? Me Mirá. cambió la vida. Sí, sí, incluso en la previa, cuando empezamos a mandar, mi Dorima hizo un flyer y empezamos a mandar a las amigas y qué sé yo, la gente como confundía, tipo, che, pero hay que pagar entrada. No, no, vieja, te estamos invitando a comer. Vos tenés que traer unas bebidas, porque Claro, claro. Ah, sí, bueno, sí, tenés sí, que traer sí, unas como bebidas. la pavada, claro, Sí, está sí, bien. y ha quedado un número fuerte de vinos en mi casa, con eso medio ahí emparejamos, nos vamos a comprar vino por unos cuantos meses. Pero primero eso, ¿no? Como una gran sorpresa de la invitación a comer, que es como una cosa que en Argentina traje cifras, ahora vamos a verlas un poquito, pero que eso como no está ocurriendo hace un montón de tiempo. Y después algo muy fuerte ahí de la emoción de volver a encontrarnos. Y dije, che, acá hay algo. Claro. O sea, ¿es una sensación mía o acá hay un fenómeno sociológico? Porque a veces uno empieza a ver que la suma de las individualidades puede ser un fenómeno social, a veces simplemente tus amigos que están en la misma. Claro. Entonces fui a ver un poco, a ver si había alguien que estuviera pensando en esto. Y la verdad que sí, ¿eh? Se hicieron varios estudios sobre este tema. Hay un estudio que va a mirar AMBA, Córdoba, Mendoza y Salta y refleja cómo la crisis económica afecta actividades sociales tradicionales. Y los números son fuertes. El 80% de la clase media argentina redujo o eliminó completamente los asados con amigos y familiares desde el año pasado. Y cada vez más, o sea, ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 80%. Es un montón. Es mucho más de lo que pensaba, ¿eh? Sí. La Sí, verdad que sí. Yo me esperaba un número alto, pero no el 80%, Bueno, claro. compone, redujo y eliminó. O sea, Sí, de sí, ese sí. 80, capaz que hay un porcentaje más alto que redujo, Tal cual. pero hay un porcentaje que eliminó. El 85% de los encuestados disminuyó salidas en pareja, con amigos. Y hay otro dato que es muy fuerte, y este creo que es el dato fuerte de este estudio, y es que el 33% de les argentines se siente solo al menos una vez por semana. Y el 37% perdió contacto con amigos desde la pandemia. Y el 30% siente que el trabajo o el estudio a distancia, porque muchas personas que laburan de diferentes cosas durante la pandemia, como que sus jefes o ellos mismos dijeron, che, me parece que es medio al pedo que yo vaya a un lugar a vincularme con gente cuando lo puedo hacer en casa, con la compu, con el celu. Bueno, y de esa gente, el 30% siente que el trabajo o el estudio a distancia lo ha hecho sentir menos conectado socialmente. O sea, Seguro. acá Sí. hay algo. Los mensajes emocionados responden a una situación de fragmentación social y de distanciamiento de los cuerpos muy clara. Y hay un sociólogo que se llama Irving Goffman, que es medio un clásico ahí de la sociología, lo lees como en los primeros años de la carrera, que él plantea que cuando las personas comparten tiempo y espacio físico, ahí hay una atención mutua y se genera una energía emocional, una confianza, una vitalidad, una pertenencia, una alegría que puede durar días. Ayer me pasó que una amiga hizo un locro en la casa, también un poco ya estábamos todos medio como... Mi entorno está con muchas ganas de armemos. Sí, no sí, sé sí, qué. agarró entusiasmo, sí. Agarró entusiasmo. Cintia, mi amiga, no pudo venir a la tertulia, vio todo por lo que es redes, le dio FOMO. Claro. Pero yo voy a hacer una para el 1 de mayo, ¿sabes? Y ayer una de las pibas decía que cuando se junta con amigos en este tipo de situaciones sociales, así como de mucho encuentro,
esa alegría le dura varios días. Y cuando sucede alguna cosa del tipo recompensa en las redes sociales, Sí, ¿no? un Muchos instante. likes, la alegría le dura bastante poco. Nada. Unos minutos, un rato, hasta que sucede otra cosa, ¿no? Claro. Obvio. Como hay algo ahí en el cuerpo. Pero incluso cuando miras los mensajes que te Sí. dejan en un reel, un posteo, podés saltar de, ay, qué bien me decía, ay, qué horror, ay, soy una mierda, soy de una ser mierda. humano, claro. Sí, sí, aparece rápidamente eso. Bueno, esta cosa que Durkheim llama la efervescencia colectiva. Estamos todos ahí, cantando una misma canción, todos alrededor de un mismo fuego, alrededor de un mismo guiso, alrededor de un mismo locro, en la misma. Manuel Castells, que es un sociólogo español que viene investigando la comunicación en estos términos, ¿no? La comunicación y la tecnología, un poco todo eso, dice que la comunicación está mediada por un proceso dialéctico de co-creación, ¿no? Estamos ahí construyendo por ejemplo, yo charlo con Ori, entre las dos vamos co-construyendo ese campo sobre por el que nos comunicamos. Y donde el significado es el resultado de esa interacción, ¿no? En las redes sociales no hay cuerpo, entonces la interacción se da en ausencia del otro y es completamente fragmentada. Y prevalece esta como relacionalidad trunca o truncada, dice Castells, que es un fenómeno que puede explicarse a través de la teoría de la impugnación simbólica de las interacciones online. La semana pasada hablamos un poco de este tema y hablábamos sobre cómo los temas duran poco tiempo. Sí. El y cómo- escroleo, ¿no? Exacto, y cómo las personas quieren cambiar de tema rápidamente. Y lo que sucedió fue exactamente en los comentarios de esa colu, todo esto, ¿no? De la impugnación simbólica, de una relacionalidad ahí truncada, donde la conversación que tenemos con el otro en términos digitales es de reducción del otro a objeto de confrontación. O sea, no hay tiempo de ver, de evaluar. Es rápido, como estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí o no, es en términos completamente binarios. Sí, ni siquiera que esperar a consumir, no te digo todo, pero una parte importante Claro. del contenido que Sí, estás sí. comentando. Totalmente. Claro. De hecho, muchas veces se da en contenidos compartidos en redes sociales que si hay un par de comentarios que apuntan a determinado rasgo del video, Sí. crítica o halago, también puede eventualmente funcionar del otro lado, pero entonces enseguida aparece una catarata de comentarios en el mismo sentido, pero Claro. Que determina el resto, sí. claro, que a veces uno tiene la sensación por parte de gente que ni siquiera se tomó el tiempo de mirar o escuchar. Simplemente vio ahí como un espacio para reforzar una sensación que uno había expresado y todos a fondo, digamos, pisando el Total. acelerador, ¿no? Hay algo ahí de cierta como economía de la atención, ¿no? El entorno digital y todo eso está tan saturado de información que el individuo se ve forzado a reducir su capacidad de respuesta a los estímulos que recibe. Entonces funciona como hay como pocas opciones de respuesta. Por un lado, esto que decíamos, ¿no? De la impugnación. Por otro lado, buscar como una victoria inmediata, como, le gané, con este comentario, con este comentario lo hago mierda. Un poco eso. Y por eso también hay como posiciones fijas y cerradas, ¿no? Como, bueno, esto que decíamos la semana pasada, de que las conversaciones más largas no tienen ya casi lugar, ¿eh? Y por eso la respuesta es muchas veces más al título que al contenido que se desarrolla. Sobre todo si son como ideas como un poco más larguitas, más complejas, todo eso. Bueno, esto que decíamos de la impugnación rápida, de esa reacción visceral, las redes sociales, por supuesto que amplifican una retórica del odio total que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, con el avance de las derechas y todo eso, por esta cosa de que el contexto comunicacional que se da no se produce entre quien emite y quien recibe, ¿no? Como decíamos con este ejemplo de que yo charlo con Ori, acá se construye una cosita. Es reafirmación de lo ya sabido y eso no pasa en vivo, ¿no? Pasaba el otro día en la reunión ahí en mi casa que había gente que no se conocía para nada, teniendo como unas conversaciones como, mirá vos qué bueno lo que vos, vos pensás esto, qué novedad. Claro. ¿Cómo tolero
esta cosita nueva que vos traes. Incluso puede estar alejada de cómo piensa uno, pero Sí. que por el hecho de transmitirlo, digamos, así presencialmente, se genera otra cosa. Total. Algo que sucede ahí, que en el espacio digital son todas interacciones fragmentadas. Julia Mengo dice, el hate no dialoga. Tira. Sí. Victoria inmediata. Tira y se va. Bueno, pero decía esto, ¿no? De cómo la retórica del odio avanza cada vez más. Y me fui encontrando de a poco con cada vez más comentarios antisemitas. Que de vuelta, empiezo a ver si tiene que ver solamente conmigo, si soy solo yo, mis amigas más cercanas, no sé qué. Y empiezo a ver que no, que lo que hay ahí es un fenómeno social que aumenta en una tendencia completamente creciente, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Y traje un estudio que da bastante miedo. Es un estudio que realiza la Liga Antidifamación en los países que tienen mayor población judía fuera de Israel, obviamente. Y afirman que la Argentina tiene el mayor índice de creencias antijudías. Después, Francia. Segundo, Francia. Yo pensaba, en este caso no está tan mal llegar segundo, pero pensaba que en este caso Francia iba a ganar, porque es un problema real, digamos, muy acuciante, con un recrudecimiento del antisemitismo y algunos hechos barbáricos en los últimos meses que se registraron en Francia, así que pensé que ibas a decir Francia primero en este A mí me caso. sorprendió que la Argentina fuera primero. ¿Cuándo Sí. se hizo el estudio, sabes? Se hizo, sí, es un estudio que se hizo, es bastante como de largo aliento, pero los resultados se publicaron el año pasado. No, Sí, porque reciente, sí. yo la verdad que porque sigo bastante la conversación, sobre todo la conversación política en Twitter, digamos, que es donde se da la conversación política de las Sí. redes sociales, se nota mucho el crecimiento en los últimos 2 años, ponele. Sí. Digo que además también es complejo, porque también se mezcla gente que acusa de antisemita a gente que por ahí está diciendo que Israel está cometiendo un genocidio. Entonces también eso se hace complicado, pero se nota muchísimo. Digo, volvió a ser un tema el plan Andinia. Total, sí. Yo creo que se está constatando, o sea, no soy especialista en la materia, pero creo efectivamente que la decisión del gobierno israelí de atacar de forma indiscriminada a la Franja de Gaza ha permitido a esa dinámica del odio de encontrar cómo escudarse, ¿no? Argumentos. Claro. Sí. Porque en lugar, digamos, de tener una crítica a lo que es una política de gobierno, que además tiene rasgos, digamos, peculiares, es como si uno dijera que Milei es la Argentina y son todos los argentinos, ¿no? Pero me parece que ahí se abrió como un campo de posibilidad para decir, a través del argumento de denunciar lo que uno puede calificar de limpieza étnica o de genocidio, de utilizar esto para, en realidad, otro objetivo, que es el antisemitismo, que es el odio, que es la descalificación en el mejor de los casos, porque a veces escala hasta niveles que son realmente escalofriantes, pero la descalificación del otro por ser judío. Sí, total. Yo creo que hay un poco de todo esto. Hay como una lógica bastante, digamos, antojadiza, porque no hay ahí un argumento real, racional. O sea, los judíos que vivimos en Argentina, voy a decir esto que parece una obviedad, pero no votamos el gobierno de Israel, ¿eh? Claro. O sea, no es como un italiano que vive en Argentina y va a su consulado y vota al presidente de su país. Los judíos, esto es novedad total, los judíos no somos israelíes, ¿eh? O sea, Israel es otro país que tiene su gobierno, tiene gente que vota, que ha votado a favor, que ha votado en contra de Netanyahu. De hecho, ha habido, esto lo puede contar mucho mejor Ori que yo, pero ha habido movilizaciones Y las bastante hay todavía. grandes en contra de Netanyahu. Sí. Quienes somos argentinos y vivimos, quienes somos judíos y vivimos en Argentina, estamos preocupados por el antisemitismo que sucede acá. Por supuesto que yo en lo personal creo que lo que hace Netanyahu es un genocidio total. Pero no lo deberías tener que decir por judía, que también pasa esto, Sí, esto ¿no? lo hemos hablado. Lo digo porque estamos hablando de esto y porque hay como una idea de que los judíos estamos 100% de acuerdo con Israel y que Israel es nuestra verdadera patria. Yo fui a Israel una vez, 5 días, porque pegué un viaje gratis. La verdad que, en lo personal, mi relación con Israel es bastante lejana. O sea, tengo unos primos de mi mamá bastante lejanos que
políticamente no estoy muy de acuerdo, en casi nada, pero digo, esa es mi relación con Israel. Hay argentinos judíos que tienen relaciones más intensas con Israel, más, menos, digamos. Los judíos somos personas y como las personas tienen opiniones distintas de los temas, pasa lo mismo con los judíos. Claro. La novedad es total. Esta idea de que todos los judíos pensamos lo mismo respecto de todos los temas es un delirio. Hay judíos peronistas, hay judíos de derecha, hay judíos que han votado a Milei. Bueno, después lo del plan Andinia, esto me interesa y voy a recomendar el libro de mi amiga Miriam Lewin, de Yossi, Sí. que muestra cómo en un momento se creía que el plan Andinia, que es la idea de que los judíos nos queremos quedar con la Patagonia Argentina, nos la queremos quedar para nosotros y hacer, no sé, como otro país ahí. No sé, es muy descabellado lo del plan Andinia. Bueno, está muy bien contado, muy bien desarrollado en el libro de Miriam en Yossi, que tiene una serie bárbara, está Natalia Oreiro, etcétera. Estamos laburando con Miriam, que es mi amiga, estamos laburando en un podcast sobre esto, sobre el avance y el creciente antisemitismo en Argentina. Pero vuelvo un poquito a este estudio que se hizo en los países donde hay más judíos en el mundo, que son Argentina, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y Australia. Lo publicó la revista Time, pero acá en Argentina lo publicó Infobae, El Observador, como algunos otros medios argentinos. Y ahí se analizan como algunas ideas del tipo mitos. Sí. Y van a ver, país por país, el grado de acuerdo. Y los resultados son estremecedores. Por ejemplo, Argentina tiene los índices más altos en todas. O sea, estamos mal en todos los mitos. Ítems. Somos los que peor pensamos respecto de todos los ítems, segundo Francia. Por ejemplo, esta idea que decíamos de la doble lealtad, ¿no? Como que los judíos tenemos más lealtad para con Israel que con Argentina. Bueno, esta idea en Argentina tiene un 64% de acuerdo. O sea, le preguntaron hicieron una sí. encuesta, le preguntan a la gente Sí. si creen que los judíos tienen, digamos, más apego, Más lealtad. más lealtad Sí. a Israel Que a que la a la Argentina. propia Argentina. Y 2 de Exacto. cada 3 dijeron que sí. Sí. Qué rápido hiciste la cuenta, Jera, sí. El 64% dijo que sí, que tenemos más lealtad a Israel que a nuestro país de origen. Le preguntaron esto en todos los países. En Argentina sería más lealtad con Israel que con Argentina. Acá aparece, sobrevuela la idea del plan Andinia un poco ahí, ¿no? Después Sí, la idea- sí. no, una comita de lo No, del sí, plan sí. Andinia, digamos, digamos, hace un rato que leo de política, qué sé yo, nada, empecé a leer de política, qué sé yo, en los 90, qué sé yo, era un tema que me interesó, el conflicto israelí, Sí. nada, empecé a leer cosas y llegué a eso, pero hace 15 años era muy marginal, era como era una muy cosa, marginal. era una falopa que te reías de eso, Sí. y ahora volvió a estar como en escena, como si fuera algo... No quiero decir la palabra serio, pero digamos, como considerado por un grupo de personas bastante grande, ¿no? Sí, hay algo, yo creo que en general volvieron con las derechas extremas, las nuevas derechas extremistas, volvieron todas las ideas conspiranoides. Claro, ¿No? Como sí, es verdad. empieza a tener un poco de lugar todo esto. Después también creo que hay como un antisemitismo, por eso hablo de ciertas novedades, ¿no? No es el mismo antisemitismo que vuelve todo igual, o por lo menos no totalmente, porque hay un nuevo antisemitismo por izquierda. Esto que decía Ori, que parece que como el gobierno de Israel está haciendo una masacre en Gaza, habilita. Entonces hay cierto sector de lo que antes llamábamos los progresismos, que también como que se sube a esa, ¿no? Entonces es como yo banco lo que sucede, como yo banco a Palestina, y como decididamente hay ahí una desigualdad de poder bastante grande, un país que está asociado con Estados Unidos, la primera potencia mundial, o hasta hace 5 minutos la primera potencia mundial, entonces parecería ser que banco al débil. Pero algo ahí, ¿no? Aparece como un nuevo antisemitismo, como si eso habilitara una mirada antisemita que está como ok, incluso desde el progresismo. Después hay una parte que tiene que ver con esta perfo que hace Milei de que cree que es judío. Entonces, si vos sos anti-Milei, un poco también te queda medio cómodo
un discurso antisemita que aparece ahí como anti-Milei por judaísmo, ¿no? Me estoy medio como enroscando, pero se entiende más o No, menos. se entiende perfecto. Se entiende, Otra bastó. cosa que habilita, digamos, Sí. es eso. Sí, Uno está en contra obvio. de Milei y, digamos, como que eso te habilitaría a estar en contra de, bueno, de los judíos. Hace un día o 2 días que fue el aniversario de la creación del Estado de Israel y Milei hizo un posteo y vos ves las respuestas a eso y te das cuenta. Total, el mismo día que fue el 1 de mayo, el tipo postea, en vez de bancar a los trabajadores y trabajadoras, recuerda la creación del Estado de Israel. Bueno, y después, esta idea de que, vuelvo a los ítems de esta encuesta, de este estudio grande, los judíos son responsables de la mayoría de las guerras en el mundo. El 23% de los encuestados en Argentina dijo que sí, que está de acuerdo. Después, ¿los judíos siguen hablando demasiado de lo que ocurrió en el Holocausto? El 66% de los encuestados en Argentina cree que sí. Y el 15% de los encuestados en Argentina cree que el Holocausto existió, pero que no mataron 6 millones de judíos. Bueno. Una línea muy parecida a, sí creo que la dictadura existió, pero Sí, no pero no son fueron 30.000. Un poco esta narrativa, muy de la onda, muy de la línea negacionista. Que quiero decir, esto la gente lo sabe, pero siempre está bueno recordar. En Alemania vos decís que el Holocausto no existió, vas en cana, ¿eh? Tal cual. Y después, el 46% de los argentinos encuestados cree que el control judío de los asuntos mundiales es mucho. Como que hay demasiados judíos en los lugares de decisión, etcétera. Quiero decir una cosa que tenía anotada por acá, y es que la población argentina, la población judía en Argentina, somos más o menos 230.000 personas. No llegan a ser 3 estadios de River. ¿En serio? Sí. Pensé que Ah, era mirá, más. yo Bastante poco. Entonces, como esta idea de discutir o no si somos o no una minoría, somos claramente una minoría en términos sociodemográficos. Después hay minorías políticas como somos, no sé, las mujeres, que somos muchas en cantidad, pero no tenemos nada de poder. Pero claramente los judíos somos una minoría. Y después, respecto de esta idea de que somos quienes controlamos el mundo y todo, que también un poco se liga con esta idea de que no hay judíos pobres, traje un estudio que hizo la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es un estudio que es parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y tengo un poco desagregado por clase social, ¿dónde estamos ahí los judíos? Clase media profesional, que hoy día es como lo más alto, 27%. Clase media tradicional, 33%. Clase baja integrada, 32%. Clase baja, marginal, 8%. O sea, como que esta idea de que los judíos somos todos ricos y todo Todos eso... banqueros. Todos banqueros, aparte, cae bastante. Y después, para hablar específicamente de lo que está pasando en Argentina, hay, sin lugar a dudas, un aumento muy significativo. Del 2022 al 2023 aumentó un 44% las denuncias de actos antisemitas. O sea, después de que se reinicia o se recrudece el conflicto en Medio Oriente, aumentan los actos antisemitas, predominantemente en el espacio digital, pero también ahí en vivo, amenazas en vivo presenciales, 20% de los hechos antisemitas tienen lugar en el cuerpo, con en el el cara a cuerpo cara. a cuerpo, en el sí. cara a cara, que es un montón. Y después, en cuanto a tipos de antisemitismo predominantes, el 40% de los incidentes denunciados estuvieron relacionados con el conflicto de Medio Oriente, mostrando un aumento del 380% respecto del año anterior. Creo que la clave un poco ahí es esto que veníamos charlando, ¿no? La idea de que los judíos no somos argentinos, esta lógica forzada de culpar a los judíos argentinos de lo que hace el gobierno de otro país, un gobierno que no votamos y un país en el que no vivimos. A mí eso como que me quema la cabeza, porque a nadie se le ocurriría culparnos a los argentinos de lo que hace Milei, pero culpamos a los judíos de lo que hace Netanyahu, un país en el que no vivimos, un gobierno que no votamos, o de culpar a los brasileros de lo que hizo Bolsonaro. Como ahí hay unas lógicas muy forzadas, a mí... Yo estoy de acuerdo con que también algunas veces puede ser como, ay, qué pesada, sigue hablando del holocausto, qué sé yo. No es tan lejano el holocausto para nosotros. O sea, hoy hablaba con Gaby más temprano.
mis abuelos, los abuelos de mis amigas son quienes escaparon de los campos de concentración. Claro, sí. Pero no solamente eso, perdón, Sí. pero es que la dinámica que hizo posible el Holocausto no solamente afectó a millones de judíos, pero nos afecta a nosotros todos como Exacto. comunidad humana. Y si es que uno realmente quiere denunciar la limpieza étnica o el genocidio según la Corte Penal Internacional lo está analizando, ¿no? En la Franja de Gaza, debería sentirse tan interpelado por la memoria del Holocausto como por lo que está sucediendo en presente, porque el odio es un veneno, no tiene fronteras, no sabe de comunidades Sí, de y de clases género y de sociales. clase social, y me parece que es ahí donde se ve más la deshonestidad intelectual. Acá hay gente en el chat que se le está estallando el cerebro porque uno tiene que aprender a manejar todas esas complejidades y aceptar que el mundo es eso, que es muy peligroso el auge del antisemitismo o el recrudecimiento, no solamente para aquellas que integran la comunidad judía, sino que es, a mí me gusta la palabra veneno, que no soy yo la que he pensado por primera vez utilizarla, pero porque me parece que traduce esto que se mete en los intersticios y va construyendo algo, va haciendo posible algo de la magnitud del Holocausto. Yo, desde esta mesa, nosotros todo el tiempo hablamos de lo que está sucediendo en Gaza, del genocidio en Gaza. No tomamos, nunca le damos la derecha a aquellos que acusan de antisemitismo, a quien se atreve a denunciar la política de gobierno de Benjamín Netanyahu, y uno tiene que aceptar todas esas complejidades y estar muy plantado en que todas esas complejidades lo que tienen en común es eso, la dinámica del odio. Impecable. Ay, lo lo de dijo Ori, fantástico la verdad que lo dijo ella, fantástico. Yo suscribo y cierro con lo de Ori. Fantástico, en serio, fantástico, pero también súper interesante y apelamos a que todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, entiendan de todas estas complejidades de lo que acaba de decir Ori, y al que no le gusta, bueno, amigos, esto es así. Pueden apagar la radio, pueden apagar el streaming, pueden ir a buscar otra cosa un poco más binaria, estoy a favor, estoy en contra, y no tratar de meterse en algo un poco más profundo, que es lo que en definitiva se trató de hacer acá. Así que, Dani, gracias. A ustedes. Daniela Sayed con nosotros, señoras y señores. Esto sigue, por supuesto. Es viernes de buenas noticias, así que los esperamos en el 11 25 80 93 60. La información precisa es poder.